Siempre hemos creído que controlamos nuestro cuerpo, pero la ciencia demuestra algo inquietante. En ciertos momentos, el ser humano es capaz de hacer cosas que normalmente serían imposibles. No es ficción ni exageración. Son casos reales, documentados por médicos, psicólogos y científicos que todavía no tienen una explicación completa. Uno de los fenómenos más conocidos ocurre en situaciones extremas, cuando una persona realiza una acción que supera por mucho su fuerza o resistencia normal. Hay registros de personas levantando objetos que pesan varias veces más de lo que podrían mover en condiciones normales, corriendo con lesiones graves o manteniéndose conscientes cuando el cuerpo debería colapsar. Estos eventos no suceden por entrenamiento ni por voluntad. Ocurren de forma repentina, casi automática. El cerebro entra en lo que algunos especialistas llaman modo de supervivencia, un estado en el que desactiva límites físicos que normalmente nos protegen de lastimarnos. Esos límites existen para evitar que los músculos se desgarren, que los huesos se rompan o que el corazón falle por exceso de esfuerzo. Lo inquietante es que, cuando ese límite desaparece, el cuerpo paga el precio. Muchas de estas personas colapsan minutos después. Presentan desgarres severos, fracturas internas o fallos musculares. Es como si el cuerpo hubiera sido forzado a operar más allá de su diseño original. La mayoría no recuerda cómo lo hizo. Describen el momento como un vacío mental. No hubo pensamientos claros, no hubo decisiones conscientes. Solo acción. El cuerpo actuó antes de que la mente pudiera intervenir. Esto ha llevado a los científicos a una conclusión incómoda. El potencial humano no está definido solo por músculos o huesos, sino por barreras mentales que el cerebro impone deliberadamente. Barreras que, en situaciones muy específicas, pueden desaparecer. Y si el cerebro puede quitarlas, también puede decidir cuándo volver a colocarlas. Este mecanismo no es nuevo. De hecho, ha sido observado desde hace más de un siglo, aunque antes se interpretaba como simple histeria o exageración. Hoy se sabe que está relacionado con una liberación masiva de adrenalina, cortisol y otras sustancias que alteran por completo la percepción del dolor y el esfuerzo. Durante esos segundos, el cuerpo no siente límites, ni miedo, ni cansancio. Sin embargo, no todas las personas reaccionan igual. En estudios comparativos, algunos individuos entran en este estado con mayor facilidad, mientras que otros jamás lo experimentan, incluso en situaciones de vida o muerte. Esto ha abierto una pregunta incómoda para la ciencia. ¿El cerebro decide quién puede acceder a ese modo extremo y quién no? Casos documentados muestran patrones extraños. Personas comunes, sin entrenamiento físico, han realizado actos que ni atletas profesionales logran replicar en condiciones normales. No fue fuerza técnica, ni disciplina, ni práctica. Fue algo instantáneo, casi primitivo, como si el cuerpo recordara una versión antigua de sí mismo. Lo más perturbador ocurre después. Cuando el episodio termina, el dolor regresa de golpe. El cerebro vuelve a activar los límites, pero el daño ya está hecho. Músculos desgarrados, ligamentos rotos y órganos sobrecargados son consecuencias frecuentes. El cuerpo sobrevive, pero queda marcado. Algunos neurólogos creen que este mecanismo existe desde tiempos prehistóricos, cuando escapar de un depredador requería un último impulso desesperado. El problema es que ese sistema nunca fue diseñado para activarse en la vida moderna. Y aún así, sigue ahí, dormido, esperando una señal extrema para despertar. Lo verdaderamente inquietante es que este estado no siempre aparece solo en emergencias físicas. Hay registros de personas que lo experimentaron durante episodios emocionales extremos, pánico absoluto, ira intensa o miedo paralizante. En esos momentos, el cuerpo reacciona como si estuviera enfrentando una amenaza mortal, aunque no exista un peligro real inmediato. Escáneres cerebrales realizados después de estos episodios muestran actividad anormal en regiones relacionadas con el control consciente, especialmente en la corteza prefrontal. Es como si el cerebro racional quedara temporalmente desconectado, cediendo el control a estructuras más antiguas, responsables de reacciones automáticas. El cuerpo actúa primero. La mente analiza después. Esto explicaría por qué muchas personas no pueden repetir lo que hicieron. Intentan conscientemente levantar el mismo peso,
correr la misma distancia o resistir el mismo dolor, y fallan por completo. El acceso a ese estado no responde a la voluntad. Forzarlo parece imposible. Algunos experimentos han intentado recrear este fenómeno en laboratorio, pero con resultados limitados. Cuando los participantes saben que están a salvo, el cerebro mantiene activas sus barreras. Sin una amenaza percibida como real, el sistema no se activa. El cuerpo se niega a cruzar ese límite. Esto plantea una idea inquietante. No usamos nuestro cuerpo según su capacidad real, sino según lo que el cerebro considera seguro. Vivimos dentro de un margen artificialmente reducido, diseñado para preservarnos, no para explotarnos. El potencial está ahí. Pero acceder a él implica un riesgo que el cerebro no está dispuesto a asumir a la ligera. Aún así, algunos científicos se preguntan si este límite podría activarse de forma controlada. No para situaciones extremas, sino para mejorar el rendimiento humano de manera segura. La respuesta, por ahora, es desalentadora. Cada intento de engañar al cerebro termina con el mismo resultado. El sistema se bloquea antes de llegar al punto crítico. Existen casos de personas que, tras vivir uno de estos episodios, desarrollan secuelas psicológicas duraderas. Pesadillas, ansiedad intensa o miedo a repetir la experiencia son comunes. El cerebro recuerda el daño, incluso cuando la persona no recuerda exactamente lo que hizo. Es como si hubiera aprendido que cruzar ese límite tiene un costo demasiado alto. Curiosamente, atletas de alto rendimiento entrenan precisamente para ampliar sus límites, pero lo hacen de manera gradual. Nunca eliminan las barreras de golpe. El cerebro acepta pequeños ajustes, pero se resiste a una liberación total. Esto refuerza la idea de que el modo extremo no es una habilidad, sino un último recurso. Algunos médicos comparan este fenómeno con un interruptor de emergencia. Está oculto, sellado y diseñado para romperse una sola vez si es necesario. No está pensado para usarse con frecuencia ni para explorarse por curiosidad. Activarlo repetidamente podría causar daños irreversibles. Lo más perturbador es pensar que millones de personas viven y mueren sin saber hasta dónde podría llegar realmente su cuerpo. No porque no tengan la capacidad, sino porque su propio cerebro jamás se lo permitió. Tal vez no se trate de alcanzar ese límite. Tal vez el verdadero misterio sea porque el cerebro hace todo lo posible para que nunca lo crucemos. Hay algo más que inquieta a los investigadores. En raros casos, este modo extremo parece activarse sin una amenaza clara. Personas que no estaban en peligro real han experimentado picos súbitos de fuerza, resistencia o insensibilidad al dolor, seguidos de un colapso físico inexplicable. No huían de nada. No salvaban a nadie. Simplemente ocurrió. Esto ha llevado a nuevas teorías. Una de ellas sugiere que el cerebro no solo responde al peligro externo, sino también a amenazas internas mal interpretadas. Un fallo en la lectura de la realidad podría activar el mismo protocolo de emergencia, como si el cuerpo creyera que su supervivencia está comprometida cuando no lo está. En estudios clínicos, algunos pacientes describieron una sensación previa al episodio, una calma extraña, casi antinatural. Otros hablaron de una desconexión total, como si observaran su propio cuerpo desde fuera. No había miedo, ni urgencia consciente, solo una certeza absoluta de que debían actuar, aunque no supieran por qué. Después del evento, muchos reportaron algo aún más perturbador. Durante semanas o meses, se sintieron más frágiles que antes. No solo físicamente, sino mentalmente. Como si el cerebro hubiera reforzado aún más sus barreras, decidido a no permitir que aquello volviera a pasar. Esto sugiere que el cuerpo aprende del exceso, que una vez cruzado el límite, el sistema se ajusta para evitar repetirlo. El precio de haber ido demasiado lejos es vivir, a partir de entonces, con un margen todavía más estrecho. Quizá ese sea el verdadero mensaje del cuerpo. Hay puertas que se pueden abrir, pero no sin consecuencias. Con el tiempo, este fenómeno empezó a llamar la atención fuera del ámbito médico. Psicólogos, neurocientíficos e incluso filósofos comenzaron a preguntarse si estos límites no solo protegen al cuerpo, sino también a la mente. Porque perder el control físico implica, en cierto modo, perder el control de quienes somos.
Algunos pacientes afirmaron que, durante esos segundos, no se sentían ellos mismos. No reconocían sus pensamientos ni sus reacciones. Era como si otra versión, más primitiva y brutal, hubiera tomado el mando. Cuando todo terminó, la sensación dominante no fue orgullo ni alivio, sino miedo. Miedo de haber visto algo que no debía salir a la superficie. Esto encaja con una idea inquietante. Tal vez el cerebro no solo nos protege del daño físico, sino de nosotros mismos. De impulsos, capacidades y reacciones que serían incompatibles con una vida social normal. Un ser humano sin límites sería eficiente, pero peligroso. Desde esta perspectiva, el modo de supervivencia no es un poder oculto, sino un error controlado. Una función de respaldo que nunca debió usarse, pero que existe por si todo lo demás falla. Activarlo rompe el equilibrio interno, aunque sea por segundos. Por eso, la mayoría de las personas jamás lo experimentará. No porque no pueda, sino porque el cerebro hará todo lo posible por evitarlo. Prefiere el miedo, el dolor y la derrota antes que cruzar una línea de la que quizá no haya regreso. Porque una vez que sabes de lo que eres capaz, ya no puedes fingir que no existe. En los últimos años, algunos estudios han intentado medir este límite de forma indirecta. No buscando activarlo, sino observando qué ocurre cuando el cerebro se acerca peligrosamente a él. Privación extrema del sueño, estrés prolongado, aislamiento o sobrecarga emocional parecen empujar al sistema hacia una zona inestable. No lo rompen, pero lo tensan. Es ahí donde surgen comportamientos extraños. Personas que funcionan durante días sin descanso, que toman decisiones imposibles bajo presión o que soportan niveles de dolor que antes no habrían tolerado. No es el modo extremo completo, pero es una versión diluida, controlada a la fuerza. El cuerpo no cruza la línea, pero la roza. Los investigadores notaron algo inquietante. Cuanto más cerca está una persona de ese límite, más errática se vuelve su percepción de la realidad. El tiempo se distorsiona, las emociones se aplanan y el juicio se degrada. El cerebro parece sacrificar partes de la experiencia humana con tal de no activar el protocolo final. Esto refuerza la idea de que el límite no es solo físico. Es existencial. Mantiene intacta la identidad, la memoria y la coherencia mental. Cruzarlo podría significar sobrevivir, pero no volver siendo el mismo. Tal vez por eso muchas culturas antiguas hablaban de fuerzas prohibidas, o de conocimientos que no debían usarse. No como metáfora, sino como advertencia. El cuerpo puede más de lo que creemos. Sí, pero el precio no siempre se paga con músculos o huesos. A veces se paga con algo más difícil de recuperar. Al final, la pregunta no es si los humanos tenemos un potencial oculto. La evidencia sugiere que sí. La verdadera pregunta es por qué ese potencial está sellado tan profundamente. La respuesta parece repetirse en cada caso documentado, porque liberar ese poder implica perder algo a cambio. El cerebro no es un enemigo que nos limita por capricho. Es un guardián. Cada barrera existe porque, en algún punto de la evolución, cruzarla significó destrucción. No muerte inmediata, sino algo peor, daño permanente, pérdida de identidad o colapso total del sistema. Sobrevivir no siempre equivale a seguir siendo funcional. Por eso estos episodios son tan raros y tan breves. Son excepciones, no herramientas. El cuerpo puede romper sus propias reglas, sí, pero solo cuando no ve otra salida. Y cuando lo hace, deja claro que no está diseñado para sostener ese estado. Quizá el mayor error es romantizar estos casos como poder humano. No lo son. Son fallos controlados, momentos en los que el sistema se permite colapsar un poco para evitar desaparecer por completo. No es fuerza. Es Desesperación biológica. Vivimos dentro de límites, y esos límites no nos hacen débiles. Nos hacen estables. Nos permiten existir día tras día sin destruirnos en el intento. Tal vez nunca sepamos con certeza hasta dónde llega el cuerpo humano. Y tal vez sea mejor así. Porque hay verdades que el cerebro prefiere mantener dormidas. Por una muy buena razón.